Jeremías 29, capítulo 29, verso 11 al 13. Yo quiero hablarte del Dios de buenos pensamientos. Mire cómo dice la Escritura. Jeremías 29, 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios bendiga su palabra. Una versión amplificada lo explica aún de forma más sencilla cuando dice: sé muy bien lo que tengo planeado para todos ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar y no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Ve la asociación de pensamientos con planes? Esto es bien importante que lo meditemos y consideremos, porque cuando estamos en adversidad, momentos difíciles, momentos de tempestad, muchas veces interpretamos: Señor, ¿dónde tú estás en medio de esta situación? Muchas veces la fe se puede debilitar. Muchas veces interpretamos: Dios está ausente en mi controversia. O tal vez Dios me ha abandonado. O inclusive Dios me ha dejado solo. Y lo que quiero que mediten esta mañana, todo lo contrario a dichos eventos, episodios o interpretaciones. La Escritura declara que la actitud de este Cristo, la actitud de Dios en medio de tu situación adversa o tormenta, es que tiene planes de bienestar, pensamientos de bien para darte el fin que tú esperas. Por lo tanto, no permita que la situación adversa redefina tu relación con Dios, redefina la intención que Dios tiene para con tu persona. Por más adversa la circunstancia, recuerde claramente: Dios tiene pensamientos, planes de bien en medio de tu circunstancia. Dale un aplauso al Señor. Es bien importante que lo guardemos en nuestro corazón, porque básicamente Dios nos está advirtiendo que en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, en medio del momento difícil, recuerde que Dios está en control. Es Dios. En su previo conocimiento sabía qué retos o circunstancias estás enfrentando en el día de hoy. Dice la Escritura que nosotros no fuimos aquellos que elegimos al Señor, sino fue el Señor el que nos eligió a cada uno de nosotros. Juan 15, 16. Esto es bien revelador, porque no importa tu circunstancia, no importa la lucha que puedas estar experimentando, a pesar de nuestras inconsistencias, a pesar de nuestras fragilidades, a pesar del momento difícil, Dios te escogió. Mire qué interesante. En la misma experiencia de Cristo con sus discípulos, Él eligió hombres que sufrían momentos muy difíciles, que tenían conflictos dentro de sí mismos, y aún así eso no canceló los pensamientos de bien y de bienestar que Dios tenía para cada uno de ellos. Eligió a un Pedro sabiendo que le iba a negar en un momento difícil, pero como este Dios es Dios de buenos pensamientos y de pensamientos de bienestar para con tu vida,
aún sabiendo de la inconsistencia o incongruencia de Pedro, le dijo: sobre esta roca vas a edificar mi iglesia. O sea que el momento de vulnerabilidad, dificultad, debilidad que Pedro experimentó no canceló el propósito de Dios en su vida, sino todo lo contrario. Dios lo insertó dentro del programa. Dios lo incluyó dentro del propósito, porque muchas veces esos momentos adversos que usted y yo podemos sufrir es lo que nos permite aprender a descansar en este Dios. Es lo que nos ayuda a conocer el verdadero carácter de Dios en medio de la tempestad. El mismo principio aplica a todos sus discípulos. Él sabía que todos ellos lo iban a abandonar en el momento difícil de la prueba. Aún así, dice la Escritura, que los amó y los amó hasta el fin. Esto es bien importante que usted lo reflexione, porque es posible que, como a Pedro, usted niegue al Señor en un momento dado. Es igual como a los discípulos, pueda sentirse tentado o inclinado a alejarse o abandonarle a Él. Pero sepa esto: el Dios que usted sirve no te aleja, no se aleja, no te abandona, permanece incondicional, porque su intención y voluntad para con cada uno de nosotros es: tengo pensamientos de bien para contigo, para darte el fin que tú esperas. Por lo tanto, no hay diablo, no hay adversidad que pueda cancelar, pueda omitir, pueda redefinir los buenos pensamientos e intenciones de Dios. Y es por lo tanto importantísimo en esta mañana que tú y yo también nos alineemos a esa palabra, elijamos creer a esa promesa, descansar en esa provisión. Como dice la Escritura, Cristo sea el ancla de tu alma. Él, sabiendo y conociendo de la resistencia que aún Jonás le iba a presentar, lo llamó y lo comisionó para el propósito que tenía para con él. Él sabía que Jonás, en el momento dado, iba a huir de la presencia de Dios. En vez de acudir hacia Nínive, iba a incurrir en un pasaje hacia Tarsis. Pero Dios, en su eterna misericordia, el Dios de buenos pensamientos, el Dios que tiene planificado un bienestar, permitió que el gran pez lo interceptara en medio de su travesía y traerlo de vuelta, no solamente al propósito y al destino de Dios, sino también con una nueva actitud. Muchas veces usted y yo sufrimos tormentas en nuestras vidas, no para ruina, no para hacerte daño. Como dice la Escritura, no tengo pensamientos de mal, tengo pensamientos de bien. Es que muchas veces necesitamos revisitar nuestra actitud. Es en muchas ocasiones necesitamos abrir los ojos. Muchas veces necesitamos ser despertados. Muchas veces necesitamos reconectar con este Dios. Y lo que quiero que entienda, este Dios permanece incondicional aún en tu momento adverso. Permanece inmutable con sus promesas, con su propósito para con nuestra vida, aún en los momentos donde la fe te falte. Aunque la fe le pueda faltar, aunque el desánimo le pueda azotar, aunque el desaliento le pueda arropar, este Dios permanece incondicional, lo cual significa no tienes que cancelar la relación, no tienes que abandonarla. Hay un Dios que en la adversidad te sostiene, hay un Dios que en la adversidad te guarda, hay un Dios que en la adversidad todavía tiene propósito, no queda inalterado. Pregúntele a Elías, que en el momento de su mayor adversidad quiso morir, quiso alejarse del ministerio y del llamado que Dios le tenía comisionado. Había interpretado que ya no tenía más recursos para continuar, y este Dios permitió que en su momento de desierto, en su momento de adversidad, en su momento donde el ánimo le faltó, donde los recursos ya no estaban existentes, es que Dios comenzó a multiplicar. Cuando dice la Escritura, te falten las fuerzas y no te quede nada, dice la Escritura, Dios te las multiplica. Es en tu cero que Dios aparece, es en tu ausencia de recursos donde Dios se hace evidente. Y esto es evidencia de que no descansemos en nuestra justicia, no descansemos en nuestros recursos, no descansemos inclusive en nuestra piedad, sino en Dios que tiene misericordia. Él no juzgó la inconsistencia de Gedeón, sabiendo que Gedeón, Dios lo había llamado. Entró en un grave conflicto porque se le hacía difícil poder creerle a Dios.
sus miedos aparentemente eran bastante enormes. Y aún así usted ve que Dios tuvo la solicitud de asistirlo, ayudarlo a manejar esos temores. Dice la escritura que Gedeón le pidió confirmación a Dios. Señor, si realmente esta es tu palabra, si realmente este es tu propósito, si realmente esta es la comisión, esta es la señal que yo voy a poner delante de ti. Permite que el césped esté seco, pero este vellón como evidencia, con el rocío, esté mojado. Y Dios no lo juzgó, no lo criticó, no le dijo, pero ¿qué pasa con tu fe? O es que no tienes, ¿verdad?, la capacidad de llevar este llamado que te he dado. Dios tuvo la solicitud de tener misericordia y paciencia y ayudarlo a confiar en ese llamado. Por lo tanto, ese día siguiente el vellón permaneció mojado, el césped seco. Pero ahí no queda. Al día siguiente vuelve Gedeón con la misma crisis de duda. ¿No se parece a usted y a mí que muchas veces Dios nos da una palabra, Dios nos da una promesa, Dios nos da una palabra de bienestar y esperanza, y a las circunstancias, el embate de la tormenta, los momentos difíciles nos lleva a cambiar de opinión, a vacilar en nuestra posición, a doblegar nuestra fe? Y lo que quiero que entienda, tal vez hay gente o circunstancias que juzgan esa capacidad tuya o discapacidad nuestra, o tal vez muchas veces el enemigo te hace dudar de la fidelidad de Dios. Lo que quiero que entienda, Dios va a ser solícito en asistirte en tu momento frágil. Dios va a ser más que fiel en sostenerte en medio del desierto. Tal vez usted no lo evidencie, tal vez usted no lo sienta, pero Él tiene potestad de las circunstancias, Él tiene potestad sobre el adversario, Él tiene potestad sobre la tormenta. En un momento dado, estando los mismos discípulos en la barca, el mismo Cristo estando allí descansando, Él sabía que se avecinaba la tormenta, y Él permitió ese episodio no para ponerlos en mayor estresor, sino para perfeccionar su fe, para que en el momento de la adversidad, todo lo que Él estaba solicitando es: aplica tu fe, haz este ejercicio de fidelidad, no tengas temor a consultar a Dios, no tengas temor en ejercer tu fe. Y usted ve cómo en ese episodio los discípulos se enfocaron en las circunstancias, se enfocaron en la adversidad y tuvieron que despertar al Señor. Y el Señor reprendió los mares, reprendió los vientos. Y la única solicitud que le hizo a sus discípulos: ¿dónde está el ejercicio de vuestra fe? Así que en el momento que te pueda estar encontrando, esta es la solicitud que Dios te hace: aplica la fe, aplica esta palabra. Dios tiene pensamientos de bien para con mi vida, Dios tiene pensamientos de bien para con mi casa, Dios tiene pensamientos de bien en el área de mi trabajo, Dios tiene pensamientos de bien para mi descendencia. No importa las circunstancias que usted vea, Dios está en control. Gedeón le volvió a cambiar los términos: Señor, ahora permite que la grama esté húmeda y el vellón esté seco. Si llega a ser una persona, un mortal, le quita la comunión, tal vez lo condena o lo juzga, tal vez le quita el llamado, tal vez le quita el don, tal vez le remueva la comisión. Pero lo que quiero que entienda, lo que Dios ha determinado en tu vida es irrevocable. No importa lo que el enemigo te diga, no importa las circunstancias, la palabra de Dios permanecerá. Por lo tanto, mi exhortación para usted en esta mañana es: no se doblegue ante la mentira del maligno. No permita que las circunstancias determinen cómo usted va a creer, sino todo lo contrario, descanse en esta escritura. Como dice la escritura: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal. Por más que se pronostique lo adverso en tu circunstancia, por más que se pronostique adverso sobre tu casa, por más que se pronostique lo adverso en tu economía, por más que se pronostique lo adverso en tu salud, le estoy diciendo: la intención de Dios es de bienestar, es de darte lo que tú esperas. Así que no estás equivocado, no tienes que dudar, no tienes que entrar en pleito. La sanidad que espera ya está confirmada, la provisión que esperas ya viene de camino, el rescate que anhelas viene caminando para alcanzar
descansarte, porque Dios no miente, Dios no puede mentir. Y es por eso que es necesario que en esta mañana usted descanse en esa palabra, no en las circunstancias, sino en la palabra que el Señor te ha dado. Es por eso que en esta mañana te digo, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Hay muchas pruebas, adversidades que usted y yo podemos experimentar que nos desgarra el aliento. Pero Dios dice, por más que fatigue tus recursos, todavía es humana. Que en muchas ocasiones Dios permite episodios, retos y tensos en las cuales usted interpreta, llegué a mi límite. Tal vez llegué a lo mejor que yo puedo. Cuando dicho episodio ocurra, solamente entienda, cuando se agoten sus recursos, se inician los recursos de Dios en tu vida. Por eso algunos de ustedes pueden declarar, yo no sé cómo pude superar esta adversidad. Yo no sé cómo puedo explicar que puedo superar esta tormenta. Usted tiene la explicación. Es que no fue en tus recursos, fue el Señor que te sostenía. Era el Señor que te llevaba. Era el Señor que te agarraba de la mano. Por eso cuando usted lo ve en lo natural, es posible que usted se sienta intimidado y atemorizado. Pero cuando lo ve en la dimensión espiritual le hace mucho sentido. Es esa evidencia donde Dios te da testimonio. Que aunque no me sentiste, aunque tal vez no me vistes, yo estuve presente en tu adversidad. Yo estuve cuidando de ti en medio de tu tempestad. No todo el tiempo es una evidencia tangible. También son en momentos donde usted ve cómo Dios te sostiene y te mantiene en pie. Oiga, y muchas veces quiero que entienda, es normal que la fe le falte. Es normal que doblegue en cuanto a su fe. O las creencias quedan muchas veces entenebrecidas. Dios preveyó sobre ese episodio. Y aún así, cuando la fe te falte, el Señor te sigue sosteniendo. Aún cuando la fe usted cavile, el Señor te sigue llevando de la mano. Mire el ejemplo de Cristo con sus discípulos, que aunque eran muchas veces incrédulos, lo abandonaron, lo traicionaron, muchas veces lo negaron, en ocasiones no creían. El Señor no rompió relaciones, el Señor no canceló el llamado, el Señor no canceló el propósito. Dice la Biblia que caminó con ellos, guardó de ellos, como dice la Escritura, ninguno de los que el Padre me dio se me extravió. ¿Por qué? Porque lo que quiero que entienda, no está basada en tu desempeño esta relación, sino en la fidelidad de Dios sobre tu vida. Él es fiel aunque usted y yo no seamos fiel. Él te ama aunque tenemos incapacidad de amar. Él sigue y cumple su propósito sobre nuestra vida aunque dudemos de dicho llamado. Lo cual significa, mientras mejor yo comprendo la persona y el carácter de este Dios, se cumple lo que dice la segunda parte de la Escritura. Mientras más voy conociendo acerca de la fidelidad incondicional de este Dios, esa fidelidad me nutre reposo, me nutre seguridad, me hace descansar, lo cual promueve, como dice el verso 12, entonces me invocaréis, entonces vendréis y oraréis a mí, y yo les escucharé, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Es interesante porque típicamente lo educamos al revés. Primero usted busque de Dios, búsquelo de todo corazón y vendrá que será evidente este Dios. Sin embargo, Jeremías 29:11 da la declaración al contrario. Ten esto en tu corazón. Dios tiene pensamientos de bien, tiene planes de bienestar para con tu vida. Y cuando evidencia ese bienestar sobre tu vida, cuando evidencia ese cuidado sobre tu persona, cuando en medio de la tempestad tú ves su cuidado, esa experiencia, ese impacto, esa evidencia del carácter de Dios te estimula voluntariamente a la cercanía, te estimula voluntariamente a la búsqueda, te estimula voluntariamente a una comunión más íntima
íntima con Dios, que es muy diferente a una relación impositiva. Es una relación voluntaria. Es una relación que en vez de nacerte por presión, por miedo, por necesidad, te nace de corazón. Lo que mucha gente en el día de hoy le está ausente, porque enseñamos a la gente a relacionarse con Dios por miedo o por necesidad o porque no somos obedientes o por la amenaza de cosas negativas, cuando la verdadera intención de Dios es que el individuo se acerque a una experiencia voluntaria, porque mientras más voluntaria sea esa experiencia, más Dios puede intervenir el corazón. Cuando más intencionada sea ese acercamiento por miedo, necesidad, temor, crisis, obstáculo, hay todavía barrera en el corazón de esa persona, la cual Dios tiene que seguir rompiendo y desconstruyendo. O sea, en otras palabras, Dios prefiere hacerte bien, hacerte crecer y prosperar en tu camino, aunque tú le desconoces, aunque tienes aún lucha en tu conocimiento para con Él, para acercarte a través de este conocimiento, acercarte a través de esta evidencia, de que la relación sea voluntaria, no por imposición. Porque entonces cuando lo conoces, entonces lo buscas de veras, y entonces la relación es funcional entre Dios y usted. Dale un aplauso al Señor. Por eso es que la Escritura declara: por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Quién es el que ordena tus pasos? El Señor. Vuelve y lo repito. Salmo 37, versos 23 y 24. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él es el que aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Mire qué interesante esta revelación. ¿Quién es el que ordena tus pasos? ¿Quién es el que aprueba tu camino? Pues solamente recuerde esto: aquel que ordena tus pasos, aquel que aprueba tu camino, no solamente ordena y aprueba tus pasos y tu camino cuando todo te vaya bien. Es el mismo Dios que ordena y aprueba tus pasos cuando también te encuentras en fragilidad, que la fe te falte, que sientes que no puedes caminar la travesía, que tal vez inclusive te sientas derribado en el camino, como dice la Escritura: derribado, pero no destruido. Y si ese fuere tu episodio o fuere tu situación, la misma Escritura advierte acerca de la actitud de este Cristo. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Qué significa? No va a quedar en esa condición, sino que todo lo contrario, porque el Señor es el que sostiene su mano. Díselo al que está a tu lado: el Señor es el que sostiene mi mano. ¿Cuál significa? Que en tu caminata, aunque caigas, el Señor te sostiene. Aunque no quieras caminar, el Señor te sostiene. Aunque te falte la energía, el Señor te sostiene. Aunque el enemigo te quiere desgarrar, el Señor es el que te sostiene. En ningún momento usted encuentra la palabra: el Señor te va a dejar ir, o el Señor te suelta. Los caminos del hombre son ordenados y aprobados por el Señor. ¿No habla eso acerca del previo conocimiento que Dios tenía sobre tu persona, tu vida, decisiones y circunstancias? ¿No es lo mismo que le advertí hace breves momentos acerca de Pedro, acerca de Jonás, acerca de Elías? Y puedo hablar de otros hombres de Dios que, amando a Dios, eran hombres con inconsistencias, eran hombres con fragilidad, eran hombres con desperfecciones, eran hombres que la fe le faltaba, como a Gedeón. Y aún así el Señor ordenó sus pasos, el Señor aprobó su camino y el Señor lo sostuvo. ¿Cuál es la moraleja?
el mismo Dios que ordenó los pasos de Moisés, el mismo Dios que ordenó los pasos de Elías, el mismo Dios que ordenó los pasos de Gedeón, el mismo Dios que aprobó la caminata de Jonás, aunque estuvo defectuosa, el mismo Dios que sostuvo a Pedro en su momento más difícil, es el mismo Dios que este domingo te sostiene, te ordena, aprueba en medio de tu caminata espiritual, en medio de tu travesía existencial, en medio de tu adversidad que puedas estar enfrentando. Este Dios te sostiene, este Dios te aprueba, este Dios no te suelta. Dale un aplauso al Señor. Así que, como mencioné, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. ¿Es Dios bueno? ¿Cuántos dicen Dios es bueno? Significa que lo que Dios tiene planificado para tu persona y mi persona es bueno. El enemigo, las circunstancias van a tratar de persuadirnos. Es para tu ruina, es para tu mal, es para tu desgracia. El Señor es el que testifica lo que tengo planificado. Los pensamientos que tengo para contigo son para bien. No solamente son para bien, son planes para tu bienestar, no para tu mal. Son planes de darles un futuro y darles una esperanza. Significa que la situación que hoy puedas estar experimentando tiene un final de bendición para tu persona. Dios va a revertir las circunstancias. Dios va a revertir la sentencia que el infierno, el enemigo, ha decretado sobre tu persona. Tal vez ha decretado ruina. Tal vez ha decretado muerte. Tal vez ha decretado pérdida. Le vengo a decir en esta mañana, ese decreto jamás puede ir por encima del propósito y el destino que este Dios que está en control y que es soberano tiene sobre tu persona. Por lo tanto, por más fuerte que sea la tormenta o el huracán o la crisis que usted pueda estar sufriendo o caminando, sepa que el Señor va con usted. Sepa que el Señor también lo está caminando con usted. Sepa que el Señor está en control de tu adversidad y que tiene un pensamiento de bien para tu persona, y tu futuro ya está labrado, tu futuro ya está diseñado, tu futuro ya está asegurado. Y me dice la Escritura que es un futuro de bienestar y de mucha esperanza, no de ruina y pérdida como el enemigo te hace muchas veces pensar y creer. Por lo tanto, en esta mañana rebélese contra esa sentencia que el enemigo ha lanzado sobre tu persona, contra esa mentira que te quiere hacer creer, porque todo lo que Dios te está pidiendo es: al que cree, todo le será posible. Por lo tanto, en tu cabeza, en tu corazón está el alinearte con esta palabra. Si Dios ha decretado, por más difícil que sea mi circunstancia, de que hay un bienestar en esta circunstancia y que hay un futuro glorioso esperándome, me voy a alinear a esa promesa, me voy a alinear a esa promesa. No voy a vivir por el pronóstico del enemigo, ni por el pronóstico de la tierra, ni por el pronóstico de la circunstancia, sino la promesa que Dios me ha declarado. Por lo tanto, por más adverso la circunstancia, usted salude su milagro aún sin haberlo visto. Usted siga llamando las cosas que no son como si fuesen. Usted siga abrazando el milagro como si ya estuviera manifestado. Aunque te digan loco, aunque te digan desquiciado, dice la palabra que esto es potencia de Dios, porque no andamos por carne, no andamos por vista, sino andamos por fe. Por lo tanto, en esta mañana, díselo al enemigo, díselo a tu circunstancia: el Dios que yo sirvo tiene pensamientos de bien. Esta circunstancia no es un accidente, esta crisis no es algo que a Dios se le escapó, está bien intencionado, está bien planificado. Dice la Escritura que Él es el que ordena los pasos del hombre, Él es el que aprueba tus caminos. O sea, como le pasó a Job, su circunstancia adversa no fue un accidente, no fue una intromisión indebida del enemigo. Dios desde el cielo dio evidencia que no hay forma que el diablo pueda tocar tu vida, tu circunstancia,
familia, tus bienes, tu salud, tus hijos. Si el Dios que no ordena los pasos del hombre y los aprueba, no da autorización. Y usted ve que en el caso de Job, que no es el caso nuestro, usted ve cómo el enemigo no pudo hacer nada a menos que Dios no dio consentimiento. Y en el consentimiento que Dios dio ilustrado eternamente de que es posible que un hombre y una mujer le sirvan a Dios por amor, no por conveniencia. Servir a Dios por obediencia, no por miedo. Quedó el enemigo avergonzado eternamente, porque es posible que cuando una persona es perfeccionada, tiene una relación de Dios de corazón, es posible amar a Dios por encima de todas las cosas. No en balde la Escritura declara: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, hambre, desnudez, enfermedad, la muerte. Dice la Escritura que usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Con esto concluyo. Es la estrategia del diablo de, a través de la adversidad, remover muchas veces lo que está establecido, atacar lo que hemos construido ante la prerrogativa, aunque la pérdida significa ausencia de Dios, significa que ya Dios no está presente. Y es lo que usted está escuchando en esta mañana. Ese conocimiento suyo de este Dios y su carácter es lo que permitió que el mismo Job, aún sufriendo pérdida, fuese restaurado y multiplicado al doble. Porque a pesar de que enfrentó una gran calamidad, se rehusó someterse a la sentencia del maligno. ¿Cuál es la sentencia de este enemigo? Quítale su protección, quítale la bendición, remueve ese muro, ese vallado sobre él, y verás si no te maldice en tu propia cara. ¿Cuántos de nosotros que hemos estado en situaciones tal vez similares nos desanimamos? La fe falta. Inclusive algunos de nosotros nos peleamos con Dios. Pero nosotros no somos de los que maldecimos a Dios. Nos podemos desilusionar, desanimar, en las energías, fatigarnos, inclusive enojarnos con Dios. Pero lo bonito de cada uno de nosotros es que como Dios vive dentro de nosotros, volvemos a caer en tiempo. Y sabemos, Señor, sabemos que estás en control. Y lo más importante, el Dios que usted sirve sabe tus padecimientos, sabe de tus fragilidades, sabe de tus inconsistencias. Y ninguna de estas áreas te descualificó para servirle a Él. Te recibió tal como te encontró. Por lo tanto, con esto quiero concluir. ¿Qué es lo que quiero que atesore en su mente y su corazón? Aunque sea el momento difícil que esté enfrentando, este es el dictamen de tu Señor. Sé muy bien lo que tengo planeado para todos ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar. Solamente piense, ¿cuál es la experiencia que te genera bienestar? ¿Cuál es el bienestar que usted está esperando? ¿Cuál es el bienestar que usted le ha solicitado a Dios? Ese mismo bienestar, petición, solicitud, necesidad, es la que Dios también está intencionado en suplir y proveer a tu persona. Estamos alineados. Dice, planes para tu bienestar y no para tu mal. Son planes de darte un futuro, de darte una esperanza. ¿Con qué intención? Para que me busques con todo, con todo, con todo, con todo vuestro corazón. ¿Por qué para Dios es tan importante que nos relacionemos con Él de todo corazón? ¿O lo busquemos de todo corazón? Porque la Escritura declara
Y esta es la promesa. Él quiere ser, Él anhela ser tu sustento, tu roca. Él es el que quiere ser la puerta en tu vida. Que cuando el momento adverso visite tu persona o usted incurra en momentos de adversidad, solamente entienda y sepa que no debes de temer porque yo estoy contigo. Que no debes de temer porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice la Biblia, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Con esto cierro la idea. ¿Cuál es el compromiso de este Dios para tu momento adverso? Para tu momento de necesidad, para tu momento donde tal vez la fe se te debilite. Dice la Escritura, siempre, 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 siempre te ayudaré. También dice, siempre, 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 siempre te sustentaré. Si usted medita lo que esa Escritura declara, me va a ayudar Dios y me va a sustentar aunque la fe me falte, siempre. Aunque pase el momento difícil y no pueda orar o no quiera orar, siempre te ayudará, siempre te sustentará. Aunque hay momentos donde no quiero hablar con Él ni acercarme a Él, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Aunque todos me dejen solo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré. Siempre significa, dale un aplauso al Señor. Cuando el enemigo trate de persuadirte de que este auxilio, de que esta ayuda es condicionada, cuando este rescate tiene que cumplir ciertos criterios, recuérdele, estoy hablando del carácter de este Dios. Este carácter de este Dios es el que confunde a los teólogos. Es el que confunde a la mente farisaica o daña la mente religiosa. Porque la mente religiosa nos instruye de que recibimos, somos auxiliados si podemos cumplir unas condiciones. Sin embargo, la Biblia lo que está advirtiendo es que aunque usted como hijo o hija no cumpla las condiciones, la ayuda seguirá siendo siempre, 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 siempre. ¿Cuánta gente en sus momentos difíciles? Es más, ¿cuánta gente usted no ha conocido descarriado? Y el Dios de siempre sigue guardando de ellos. El Dios de siempre sigue interviniendo en sus vidas. El Dios de siempre sigue guardándolo del lazo del cazador. Porque lo que quiero que entienda, el Dios que usted sirve fue el que dijo: yo derramo mi lluvia sobre buenos y sobre no buenos, sobre creyentes y sobre no creyentes, sobre los que me sirven y no me sirven. ¿Cuál es la moraleja? De que este Dios no está interesado en construir una relación donde usted haga un trueque con Él o por tu desempeño. Porque como vas a ver y como has sabido, llegará un momento donde tus fuerzas, tu energía, tus recursos no serán suficientes para servir a este Dios. Por eso es una experiencia sobrenatural. Por eso es que somos equiparados en el Espíritu Santo. Por eso es que Dios nos tiene que sostener para que usted no descanse en su fuerza, no descanse en su prudencia, no descanse en su santidad, no descanse en su justicia, sino en Dios que tiene misericordia. Por eso es el Dios del siempre. Él siempre te ayudaré, Él siempre te sustentará, Él siempre estará contigo. Aunque muchas veces usted no camina con Él, o no descansa en Él, o no espera en Él, Él te sigue guardando, Él te sigue cuidando, Él te sigue protegiendo. ¿Para qué? Para que te acerques voluntariamente a Él, para que le conozcas, para que le veas,
para que cuando entonces tú le pidas, será él hallado, porque lo buscaste no con improperios en tu vista, sino de todo corazón, no por temor, ni por dirección, ni por aflicción o oprobio, sino porque te nace, porque es un estilo de vida, porque lo conoces, porque sabes su naturaleza, porque andas en reposo, porque la paz que él te da es la paz que el mundo no puede recibir, es la paz que el mundo no puede dar, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que usted y yo podemos derramar nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Por eso podemos llamar a la enfermedad, no me voy a someter a ella, porque él es mi sanador. Por eso es que en el momento del pleito, él es tu legislador, él es tu abogado, él es tu escudo, él es tu defensa, él es el que te levanta, él es el que hace mesa frente a tus angustiadores y te sirve delante de ellos. El Dios de siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Siempre es, no se lo olvide, no se lo olvide. El Dios de siempre es, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar y no para su mal. Son planes de darle un futuro y una esperanza. Por lo tanto, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo vuestro corazón. Por lo tanto, en esta hora, si en alguna manera estás caminando por un proceso tenso, difícil, el enemigo ha querido pronosticar cosas deficientes y negativas sobre tu persona, las circunstancias tratan de persuadirte de que no hay Dios. Tal vez te sientes que estás en medio de un desierto. No estás viendo tal vez que las circunstancias salen como tú esperas. Lo que vengo a decirle en esta mañana, el Dios de siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Está en control, guarda de usted. Y si fuera poco, por más adverso que usted pueda ver el futuro, dice la Escritura, Dios ya tiene planificado un bien para usted. No solamente pensamientos de bien, no solamente planificando un bienestar para tu vida, sino para darte el desenlace que usted espera. No hay pensamientos de mal en Dios para usted. El enemigo muchas veces va a tratar de persuadirte. Dios te va a hacer la situación más difícil, o Dios va a ser tu adversario. No, el Dios que la Biblia describe, con esto quiero concluir, estoy loco por concluir pero no me dejan, es un Dios solidario. Dígalo conmigo, solidario. Es un Dios clemente, es un Dios misericordioso, es un Dios paciente, es un Dios sufrido. ¿Sabe lo que significa sufrido? Que a pesar de nuestras inconsistencias, a pesar de nuestra negativa, a pesar de nuestra oposición, a pesar de nuestra testarudez, Él sigue pacientemente llevándote de la mano y sosteniéndote. No te suelta. Por eso es que algunos de ustedes han visto gente bien difícil alrededor nuestro, o inclusive usted mismo, y Dios te sigue bendiciendo, Dios te sigue amando, aunque otros piensan, a este necesitan enderezarlo. Eso es lo que es un Dios sufrido, que a lo mejor aunque usted reincide en el mismo error o la misma inconsistencia, la fidelidad de Dios no queda cancelada. El Dios benigno, el Dios templado, el Dios bondadoso, el Dios inclusivo, el Dios de paz. Esa es la relación que Dios quiere construir, en la cual le permite a usted acercarse voluntariamente al Señor, como dice la Escritura. Y te acercarás y me buscarás y será hallado. ¿Y por qué será hallado? Porque me buscaste
de todo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Le invito a estar de pie y dale un aplauso al Señor en esta mañana. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el poder. Señor, en esta mañana te damos gracias porque podemos advertir y discernir en nuestro corazón: mi Dios tiene pensamientos de bien. Sabemos que hay pronósticos, diga conmigo pronósticos, negativos, deficientes, de amenaza, de necesidad, de escasez, de desierto. Pero la palabra de Dios y el carácter de este Dios solidario es otra. Tengo pensamientos de bien, no de mal, de bien, para darte el fin que tú esperas. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos que en esta mañana se acercaron a tu presencia buscando ser consolados, fortalecidos, asistidos en su caminata personal. Y te pido que el Dios del siempre, en esta hora, una vez más confirme esta palabra en sus vidas, de que Dios siempre te ayuda, de que Dios siempre te sustentará con la diestra de tu justicia. Cuando más débil o frágil se encuentre mi hermano, o se encuentre, Señor, las personas que están aquí buscando tu rostro, que no olviden, siempre tú los vas a ayudar, siempre tú los vas a sustentar con la diestra de tu justicia. Por lo tanto, si en esta mañana usted ha sentido debilidad en la cual tu fe se ha disminuido, o tal vez el enemigo te ha querido persuadir de que este Dios no va a ser incondicional en tu caso particular, quiero decirle, Dios está listo para desatar milagro y provisión sobre tu persona, porque es el Dios del siempre te ayudaré, el siempre te sustentaré. Por lo tanto, si en esta hora hay alguna persona que tiene la necesidad, Señor, me uno a este socorro, me alineo a esta palabra, descanso en esta promesa. Sal de tu marejada, sal de tu tormenta, alíñate a este verbo. El altar está abierto. Cualquier persona que necesite la oración, la intervención espiritual, este es tu momento de ser auxiliada, auxiliado en tu caminata, porque para eso es que venimos a la casa de Dios, para ser reconfortados, para ser confirmados en la fe de este Hijo de Dios.